Jafari señala que los mercenarios takfiríes apoyados y financiados por Qatar, Arabia Saudita, Israel y Francia han traído al país fenómenos extraños e inhumanos. Rusia critica la propuesta de Kerry sobre el traslado de las armas químicas sirias al exterior y afirma que es prematuro hablar de esta cuestión. Las Fuerzas Armadas dirigen duros golpes a los terroristas y acaban con numerosos de ellos. Estimados televidentes desde Damasco, les envío mis saludos y sean bienvenidos a nuestro boletín informativo del canal Sirio Satelital. El representante de Siria ante las Naciones Unidas, Dr. Bashar Jafari, afirmó que Siria es uno de los países líderes en el mundo árabe y musulmán, en la proporción de todos los requisitos para que la mujer desempeñe el rol que le corresponda en la sociedad. En su discurso pronunciado en una reunión del Consejo de Seguridad, Jafari dijo que la crisis en Siria produjo fenómenos extraños e inhumanos que se contradicen con los valores del pueblo sirio y los convenios internacionales. Estos fenómenos fueron traídos a Siria por mercenarios y takfiristas que llegaron a Siria de todas las partes del mundo trayendo consigo sus ideas wahabíes que convierten a la mujer en una simple sirvienta y financiados por Qatar, Arabia Saudita, Israel y Francia. Jafari pidió rendirles cuentas a los regímenes de Qatar, Arabia Saudita por su apoyo y protección y por su cobertura mediática a las fatwas que incitan al asesinato, el terrorismo y la violación de las mujeres sirias. El Ministerio de Exteriores de Rusia criticó la postura del secretario de Estado norteamericano John Kerry sobre el traslado de las armas químicas sirias en buques para destruirlas fuera del territorio sirio. Comentando sobre las declaraciones de Kerry, el Ministerio de Exteriores ruso emitió un comunicado en el que afirmó que los expertos consideran diferentes formas y métodos técnicos para la destrucción de las armas químicas en Siria, incluso fuera de las fronteras de Siria, opinando que aún es prematuro hablar sobre cuestiones específicas a este respecto. En otro contexto, el ministro de Defensa Sergei Shoigu aseveró que la crisis en Siria y los recientes acontecimientos que ha presenciado nos hizo recordar las preguntas sobre el papel de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en que los esfuerzos desempeñados por el presidente Putin y los pasos diplomáticos rusos han arraigado la comprensión de la necesidad de devolver el papel principal a las Naciones Unidas. En el marco de la cooperación entre Siria y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, los expertos de la Misión Internacional de Armas Químicas en Siria inspeccionaron nuevos sitios y examinaron sus contenidos, como un paso para deshacerse de estas armas e instrumentos utilizados en su fabricación y composición, de conformidad con los requisitos que implica la firma de Siria a la Convención sobre la Prohibición, el desarrollo, la fabricación y almacenamiento de armas químicas y su uso, y su adhesión a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas. El director general de la organización, Ahmad Uzumju, elogió la colaboración por parte de Siria con la misión de expertos que visitó más de la mitad de las 20 posiciones. El enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Lakhdar al-Ibrahimi, se reunió con el canciller egipcio Nabil Fahmy en el marco de una gira regional que tiene por objetivo la preparación de una conferencia internacional de paz sobre Siria. Al-Ibrahimi declaró a los periodistas que las conversaciones se centraron en la crisis siria, que es una crisis mortal, causa el sufrimiento del pueblo sirio hace 2 años y medio. Y agregó que en la actualidad hay esfuerzos continuos por parte de diferentes países a nivel internacional como regional para la celebración de la Conferencia de Ginebra II y dirigir a los sirios hacia la solución política que se considera la única vía capaz de acabar con esta crisis. Por su parte, Fahmy dijo tras las conversaciones que el encuentro con Ibrahimi giró en torno a la situación en Siria y los esfuerzos actuales para la celebración de la Conferencia de Ginebra II, y que Egipto respalda la solución política de la crisis siria y la solución que salvaguarda la unidad del Estado sirio y el mantenimiento de sus territorios.
En la provincia de Damasco Campo, una fuente militar informó que las fuerzas del ejército acabaron con todos los integrantes de una banda terrorista al oeste de la mezquita Al-Mustafa en Adra y destruyeron sus vehículos cargados de armas y municiones al este de Derati. Mientras tanto, destacamentos del ejército aniquilaron a varios terroristas y destruyeron sus armas y municiones en Kabun, Halasta, Nashabiye y Zamalka, así como acabaron con varios terroristas en los poblados de Hijera y las fincas de Al-Bahariya y Al-Qasimiyya. Varios ciudadanos resultaron heridos en un atentado terrorista con coche bomba en las afueras de la ciudad de Yaramana en Damasco Campo. Según informó una fuente oficial, un terrorista suicida hizo estallar un coche bomba cargado de gran cantidad de explosivos en las proximidades de la empresa Tameco de industrias farmacéuticas, hiriendo a 15 ciudadanos. En su mayoría sus heridos son graves y fueron trasladados a los hospitales para recibir tratamiento médico. La fuente agregó que el atentado terrorista provocó importantes daños materiales en el lugar. Por otra parte, una fuente en la comandancia de policía de Damasco anunció que los terroristas atacaron con proyectiles de mortero las casas de los ciudadanos en los barrios de Al-Humsi, Al-Nasim, Al-Talalih y Al-Turba en la ciudad de Yaramana. Los ataques con obuses de mortero causaron heridas a una mujer y un joven, además de provocar daños materiales en las viviendas. En la campiña de Idlib, unidades militares destruyeron escondites y túneles de los grupos terroristas armados y frustraron sus intentos de detonar artefactos explosivos en las proximidades del valle de Al-Daif. Una fuente militar mencionó que decenas de túneles fueron destruidos y liquidados los terroristas que estaban dentro de los mismos. La fuente añadió que fue abortado el intento de terrorista de detonar 11 artefactos explosivos cuyo peso oscila entre 25 a 50 kilogramos de explosivos plantados en las cercanías del Valle Al-Daif. En la provincia de Alepo, unidades del Ejército Nacional se enfrentaron con grupos terroristas armados del denominado Estado Islámico de Irak y el Levante, que intentaron asaltar la prisión central de Alepo. Liquidaron a varios de ellos y les destruyeron sus armas, incluyendo lanzacohetes y morteros. En el campo de Alepo fueron eliminadas concentraciones de terroristas en diferentes poblados al oeste de Alepo, así como fueron aplastados sus pertrechos bélicos. En la provincia de Homs, una fuente militar informó que destacamentos del ejército dejaron muertos y heridos a terroristas y les destruyeron armas y municiones en los barrios de Al-Warsha y Al-Hamidiyya en la ciudad de Homs, en el pueblo de Ad-Dar el-Kabira en el campo de la provincia. Por otra parte, las autoridades competentes eliminaron a 20 terroristas en los montes de Al-Shomari, al este de Jeb el-Jarrah en el campo de Homs, destruyéndoles un cañón antiaéreo de 23 milímetros de calibre y diferentes tipos de municiones. El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, agradeció al gobierno sirio por sus esfuerzos desempeñados para liberar a los secuestrados libaneses, que habían sido secuestrados por terroristas desde hace más de un año. Por su parte, el ministro de Interior libanés, Marwan Sherbet, anunció la liberación de los 9 libaneses que fueron secuestrados a manos de grupos terroristas en el campo de Alepo desde el mes de mayo del año 2012. Entre tanto, fuentes mediáticas han informado que está previsto que los secuestrados lleguen al Líbano en los próximos 2 días. Finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. Jafari señala que los mercenarios takfiríes apoyados y financiados por Qatar, Arabia Saudita, Israel y Francia han traído al país fenómenos extraños e inhumanos. Rusia critica la propuesta de Kerry sobre el traslado de las armas químicas sirias al exterior y afirma que es prematuro hablar de esta cuestión. Las Fuerzas Armadas dirigen duros golpes a los terroristas y acaban con numerosos de ellos. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada y que tengan muy buena noche.